Como quiera. Sí, como tú. Buenas tardes, gracias por estar aquí. A nombre de la Secretaría de Cultura del Museo de la Ciudad de México, les damos la más cordial bienvenida al conversatorio La ciudad y sus movilidades, pasado y presente del transporte en la Ciudad de México, con motivo de la exposición La ciudad y sus movilidades, próximo a inaugurarse a finales del mes de septiembre del presente año, bajo la curaduría de Andrés Guadarrama, doctorante de la Universidad de Columbia y auspiciado por la misma institución. Esta exposición sobre la Ciudad de México nos hablará del transporte, abordará de cómo se transformó la ciudad de una urbe movida a pie a una ciudad dominada por los tranvías y después por los automotores a mediados del siglo XX. La muestra incluirá fotografías, planos, guías, prensa y pintura. Estos materiales provienen de instituciones nacionales y extranjeras, incluyendo el acervo de la Biblioteca Jaime Torres Bodet, perteneciente a este recinto. Esta mesa está integrada por el secretario de Movilidad, el maestro Andrés Layuz. Él tiene licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Internacionales y maestría en Sociología por la Universidad de Cristo. También nos acompaña la doctora Paula Soto Villagrán. Ella es maestra y doctora en Ciencias Antropológicas por la UAM Iztapalapa. Actualmente es profesora e investigadora titular del Departamento de Sociología de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Iztapalapa, donde participa en el área de investigación, espacio y sociedad, y es docente en la licenciatura de Geografía Humana, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. También nos acompaña la maestra Carlota Centeno. Ella es candidata a doctora en Historia en el programa de maestría y doctorado de Historia en la Universidad Nacional de México, UNAM. Es además egresada de la maestría en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora y forma parte de la red de investigadoras de historia urbana. Este evento lo preside el doctorante Andrés Guadarrama, quien es candidato a doctor en Historia de América en Columbia University. Su trabajo se enfoca en relación entre el transporte, la vivienda y la producción de la desigualdad en la Ciudad de México. Le damos la palabra a Andrés y muchas gracias por organizar este evento. Gracias Marisa por la presentación, gracias a todos que están aquí presentes y también los que están conectados por Facebook y por Zoom, que por cierto veo que hay problemas con el audio en Zoom. Y gracias Andrés, Paula y Carlota por haber aceptado nuestra invitación. Entonces yo, digamos, en mi breve presentación de la exposición que vamos a inaugurar aquí en el museo, quiero empezar hablando de la imagen que elegimos para el cartel de esta presentación. Esta fotografía fue capturada por Héctor García Cobo en 1947 y la tituló Corre. Y yo la elegí precisamente porque me pareció que me podía identificar muy bien con esta escena de mediados del siglo XX, en los que correrle, no esquivar los autos, sentirme vulnerable al cruzar la calle como este niño y este señor que la toma de la mano. Porque, digamos, captura de cierta manera una tensión entre la vulnerabilidad de estos dos personajes y el diseño de la vía pública de ese momento, y el uso de estas calles para privilegiar el automóvil. Hoy, digamos, lo consideramos como todo lo opuesto, ¿no? Es el mismo al revés. El peatón tiene la prioridad, no los automóviles, que digamos de uso privado, que serían como en último lugar. Y me pareció que entonces este momento de la historia de la Ciudad de México capturaba varias claves para entender la ciudad en la que vivimos hoy, que sin duda ha cambiado mucho, pero que tiene algunos elementos de mediados de siglo. Y digamos, ese es el objetivo de la exposición que vamos a tener acá, que como decía María Isabel, está dividido en tres momentos, ¿no? Como de una ciudad más caminable, a la ciudad de los tranvías, a los automóviles, y lo que vamos a hacer es contar este gran arco narrativo a través de microhistorias en las que nos permita acercarnos a las complejidades de las movilidades, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la accesibilidad,
patrones de viaje, desigualdad, etcétera, ¿no? De tal manera que a través de estas historias podemos generar momentos de identificación, ¿no? Con las personas que puedan atender a la exposición y también momentos de análisis, ¿no? Para, digamos, ver dónde estamos parados. Y bueno, les quiero mostrar un par de... hablar un poco de estas microhistorias. La primera pues se sitúa en las primeras décadas del siglo XX, por ejemplo en 1910, y lo que vemos pues es una ciudad dependiente de los tranvías en este periodo, ¿no? Si ese niño y esos niños hubieran tenido que, hubieran sido capturados en 1910 en esta fotografía, pues habrían tenido que esquivar un tranvía, ¿no? O habrían estado formados en esa fila para tomar un tranvía eléctrico. Porque decía, pues es una ciudad, digamos, la ciudad y el Valle de México eran dependientes del tranvía eléctrico. Ahora, lo que podemos presentarles en la exposición es el problema de qué pasaría si un día el transporte que todas las personas usan en su vida cotidiana no está, o no sirve, o no está dando el servicio, ¿no? Porque este problema, digamos, fue una constante para los habitantes de la ciudad entre las décadas de 1910 y 1940, digamos, con mayor frecuencia por las huelgas de trabajadores cambiarios, ¿no? Ellos están muy bien organizados y van a huelga, digamos, para demandar mejoras en sus condiciones laborales, mejoras a los servicios, el control, regulamiento de las tarifas, y, digamos, maquinistas, conductores, mecánicos, pues eran trabajadores especializados que por lo tanto eran difíciles de sustituir, ¿no? Entonces, al ir a huelga, tomar los tranvías, bloquear las calles, salir con sus familias, con sus esposas, con sus hijas, sus hijos, a la huelga, pues realmente paralizaban buena medida la vida cotidiana de la ciudad, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con la ciudad y sus habitantes en estos días? Bueno, los tiempos de traslado pues, se multiplicaban, ¿no? Y, por ejemplo, supongamos que las señoras de la fotografía anterior querían ir de Coyoacán a la Ciudad de México, digamos que no estaban integradas todavía, pues sus tiempos de traslado se multiplicaban o a lo mejor no llegaban, ¿no? Si querían ir del antiguo rastro del norte de la ciudad a Guanaceví, pues también era muy complicado, o a lo mejor los flores de Chimilco no llegaban a los centros de comercio, o los materiales de construcción en Miscuac no llegaban tampoco a los nuevos fraccionamientos que estaban construyendo, o los antiguos públicos que vivían en el centro no podían ir a sus casas a comer a la hora de la comida, ¿no? Que era una práctica muy, muy cotidiana. En fin, la ciudad tenía, digamos, muchos problemas en ese sentido. Ahora, para la década de 1910-20, pues los camiones se perfilaban como una alternativa muy viable, ¿sí? Que sin embargo no alcanzaban para sustituir al tranvía, ¿sí? Y que además no eran parte de un sistema integrado de transporte en el que, digamos, pudieran complementar las rutas o así, ¿no? Digamos, entonces era muy problemático y ni siquiera los camiones podían sustituir a los tranvías realmente en este periodo. Además, digamos, como esta fotografía lo sugiere, pues eran pequeños, ¿no? Se llenaban de gente. Hay muchísimas fotografías que nos permiten ver cómo había mucha gente colgada, pues algo que yo todavía vi, ¿no? Me tocó hacer. Y además, después, digamos, cuando acabe la presentación, los invito a que vayan al segundo patio del museo, y ahí el museo resguarda un Ford modelo T de 1923 que fue adaptado para el servicio de pasajeros. Y, digamos, realmente tratan de imaginar estar ahí subidos y ver el espacio de los asientos, pues es muy compacto. Tienes otra que no tiene que ver con los viajes de cuidado o con los viajes del trabajo, de la casa al trabajo de regreso, sino como los traslados hacia espacios del ocio, con la historia de la vida nocturna, con la historia de la sexualidad y con la historia de la inseguridad, ¿sí? Vamos a partir de este retrato en donde aparece Salvador Novo en 1924, que pintó Manuel Rodríguez Lozano, y nos presenta un escenario muy particular, ¿no? Por un lado está Salvador Novo sentado en la parte trasera de un taxi, al fondo se puede ver el Palacio Postal, sobre San Juan de Letrán, que es el eje central, y Tacuba, y sabemos que es medianoche por el reloj del edificio, que no sabemos se ve muy bien en esta imagen, pero sabemos que es medianoche. Y entonces Manuel Rodríguez Lozano eligió todos estos elementos porque además había, digamos, hay toda una historia detrás con Salvador Novo, ¿sí? Salvador Novo que aparece vestido con una bata, que es un atuendo para el espacio íntimo, el espacio privado, aparece con los labios pintados de rojo o muy, muy colorados,
con las cejas muy bien delineadas y, digamos, ve hacia la otra ventana y no sabemos quién es el chofer. Pero lo que sabemos a través de las memorias, de la autobiografía de Novo y otros recursos, que esta zona de la ciudad, que era como uno de los ejes de la fiesta y de la prostitución, pues jugaba un papel muy importante en la vida sexual de Salvador, y que los choferes eran además también muy, digamos, era un papel preponderante en la vida sexual de Salvador, ¿no? Además, en la exposición van a poder ver facsimilares del semanario El Chafirete, que era un semanario dedicado a lectores que fueran choferes de la Ciudad de México, y para entonces, para 1924, no tenía 20 años, pero ya era la redacción principal de este semanario, ¿no? Este semanario era, digamos, tenía un tono político, pero también muy jocoso y juguetón, y es fácil de identificar en dónde está escribiendo él. Ahora, él decía en su autobiografía, La Estatua de Sal, que esto pues le permitía tener contactos cotidianos y fáciles con muchos choferes, ¿no? Él los llamaba contactos. Ahora, por otro lado, el Chafirete tenía un problema, ¿no? O un problema que podemos ver desde hoy, que era que condonaba y quizá incluso alentaba la violencia sexual por parte de los choferes hacia las mujeres que usaban los camiones o que fueran por la calle, ¿no? Hay muchas bromas, muchas caricaturas, se puede ver esto como una cuestión muy normalizada, ¿no? Entonces, digamos, esta microhistoria nos permite ver varios elementos que tienen que ver con el transporte y no necesariamente con la vida, digamos, de ir al trabajo, a la casa, ¿no? Nos lleva a otras aristas de esta historia que queremos contar. Ahora, si hacemos para terminar, de hecho, si hacemos un paso como hacia el futuro, y podemos observar este cuadro futurista de la Ciudad de México pintado en 1962 por Roberto Montenegro, que en realidad es un cuadro futurista, pero que está retratando a la ciudad en construcción, ¿no? Para 1962, los primeros fragmentos del circuito interior ya estaban en construcción, el periférico también ya venía, el viaducto Miguel Alemán también ya estaba, ¿no? Entonces, en ese sentido, no era necesariamente una ciudad del futuro, ¿no? Digamos, está jugando con esa idea. ¿Y cuáles son los protagonistas de este cuadro? Pues los espacios para el uso exclusivo de los automóviles o de los automotores, ¿no? Ahora, esta ciudad estaba siendo construida como en nombre de la utilidad pública o del interés colectivo, pero vale la pena preguntarnos hasta qué punto era digamos, o los intereses de quién, o de qué colectividades, ¿no? Cuando sabemos que estos espacios, digamos, del uso exclusivo, pues no son, digamos, complejos, más bien estaban diseñados para una sola forma de moverse, y responde a ciertas condiciones económicas, etc., que podemos hablar más de ello. Ahora, entonces, Alfredo Salce retrató el puente Don Alto Tlatelolco en 1945, un poquito antes, pero no como un monumento a la modernidad, más bien le interesaba retratar a aquellos que fueron dejados fuera de esta ruta o esta idea de ciudad moderna, ¿no? Este es el bajo puente de Nonualco y nos muestra más bien a esas personas que no podían, o que tenían patrones de viaje que no eran los del automóvil y no eran los de este puente, que además fue el primero en su tipo, ¿no? Para permitir esa circulación constante de automóviles. Entonces, bueno, y Enrique Bostelmann actualizó esta idea de Salce casi 40 años después, pero digamos llevándolo un poquito más lejos con esta idea de con un nudo en la garganta, ¿no? Vemos ya, digamos, ha pasado muchas cosas en ese momento en la ciudad, pero ya los viales y las grandes avenidas o carreteras urbanas, digamos, enredan esta ciudad, ¿no? Y vemos ahí pues el tránsito, como digamos, se supone que estos puentes que iban a permitir solucionar eso, en realidad pues eso no fue así, ¿no? Y esta fotografía o este ensamble me gusta mucho porque además en el, digamos, arrinconados allá abajo se ven a dos personas caminando, ¿no? Que son, digamos, la idea como de la ciudad que excluye a las personas. Y bueno, estas tres pequeñas historias o estos tres ejes temáticos son tres de los varios que va a haber en esta exposición, pero por ahora me gustaría ceder la palabra a Paula, a Carlota y a Andrés para hablar un poco sobre
los intereses y los factores que han contribuido a construir este tipo de ciudad, ¿no? En donde las mayorías, creo, digamos, dependen o usan el transporte colectivo, pero hay una infraestructura que sigue favoreciendo a los automotores, ¿no? Y también vamos a pensar en las consecuencias y vamos a pensar, pues, en los horizontes que hay para después, ¿no? Y pues entonces quisiera saber si alguno de ustedes quisiera comentar sobre precisamente qué intereses o qué factores han contribuido a reproducir este tipo de ciudad, ¿no? En el pasado o en el presente. Gracias. ¿Quién quiere? Bueno, no escucho. Buenas tardes. Perdón, tomo la palabra porque sospecho que me voy a tener que ir de forma muy puntual. La verdad está interesantísimo. Muchas gracias, André, por la invitación. Está interesantísimo lo que simplemente acabas de mostrar en términos de cómo fue cambiando la ciudad y qué es lo que representa y que pues evidentemente resuena mucho con cómo vemos hoy, cómo vivimos la movilidad. Lo primero, y digo simplemente porque quiero evitar como decir lo que siempre digo, y es, pues sí, todos tenemos por buenas razones la impresión de que el transporte público es lo mejor que hay en términos ambientales, en términos de eficiencia, en términos de todos los costos sociales que hay. E incluso dependiendo, por supuesto, del transporte público, la calidad de los viajes, etc. Pero sí, desde mi punto de vista, a veces perdemos de vista que los coches fueron una gran cosa, ¿no? Y si no podemos ver que los coches fueron una gran cosa cuando se inventaron y cuando empezaron a llenarse las ciudades, no podemos entender qué sucedió. Evidentemente, la situación en la que estamos, en términos, la Ciudad de México sigue siendo rara en términos de tener mucho más usuarios de transporte público que usuarios de vehículo particular. No podemos entender esta última imagen si no vemos los beneficios del coche. Entonces yo como que igual les pido que regresemos un poquito atrás en el tiempo y pensemos cuál era la experiencia de moverse en donde la velocidad máxima a la que te podías mover e incluso comunicar, digamos, estamos hablando de las épocas donde apenas poquito tiempo antes se había inventado el telégrafo, que era, eso sí era lo más rápido que había, pero después el teléfono. La forma más rápida de moverte probablemente era a caballo, ¿no? Y un caballo pues siempre ha sido caro, porque hay que darle de comer, etcétera, hay que saber montar el caballo. Evidentemente pocas personas tenían acceso a un caballo o a más de un caballo. También porque, aunque podía servir de transporte de carga, digamos, había una limitación importante. Después, también más o menos al mismo tiempo que el telégrafo y el teléfono, pues se inventa la vía metálica, ¿no? El riel, y con eso los trenes y los tranvías, que sin duda fueron un cambio gigantesco. Y entonces ya no solo podías ir rápido a caballo, podías ir rápido en tren. Muchísimos de los tranvías todavía en esa época, que eran los tranvías de sangre, era porque los jalaban caballos, ¿no? Entonces la velocidad también era en ese sentido relativamente limitada. Por supuesto había carrozas, etcétera, muy caras de operar, en términos de que necesitabas 1, 2, 3, 4, 5, 6 caballos. Y entonces las personas de cierta forma estaban pegadas a la tierra cercana a la donde vivían, ¿no? Te podías alejar caminando, te podías alejar a caballo, te podías alejar en tren. Y el tren tenía, sí, la virtud de que era más rápido que los más que conocíamos, pero también el defecto de su rigidez. Es decir, solo puede ir sobre la vía. No hay mucha flexibilidad, es muy caro de construir, entonces no es que podías construir muchísimas vías. Los tranvías un poquito cambiaron eso, pero tampoco lo cambiaron tanto. Si uno ve el plano de tranvías de 1920, 1925, es más o menos la forma de la ciudad que conocemos, más lo que conocíamos como sus suburbios la forma de la ciudad central que conocemos, que lo conocíamos como sus suburbios. Pero si te querías desviar de eso, pues otra vez tenías que tener pies o tener un caballo. Entonces de repente, y bueno, la bicicleta, también más o menos de la misma época, fue de las primeras
los primeros instrumentos de flexibilidad frente a esas restricciones. De repente la gente se podía mover más lejos con un poco más de flexibilidad, con un poco más de velocidad, también restringido por otras razones de quiénes podían ser los usuarios de bicicleta, aunque era relativamente barato evidentemente frente a tener un caballo y tal. Pero de repente llega el coche, y el coche es este aparato que permite que una persona o más de una persona puedan llegar literalmente a cualquier lugar de lo que está en el piso de forma relativamente rápida. Y digo cualquier lugar, lo que quiero decir es que abre la opción de caminos. Y entonces, si uno lee lo que se decía del coche cuando se empiezan a inventar los coches y empiezan a llegar a las ciudades, es que, al igual que la bicicleta, de hecho, son definidos en términos de libertad. Es sobre la libertad que da el coche, de la misma forma que es sobre la libertad que da la bicicleta. Y empieza a generar, y de hecho, a veces duele decirlo, pero el coche y la bicicleta tienen muchísimo en común, y es que son viajes individuales. Y la expectativa que tiene uno cuando hace el viaje es que uno controla el viaje, a diferencia de casi todos los otros, de todos los medios de transporte colectivo, donde el usuario no necesariamente controla ni la velocidad, ni por completo el destino, ni la forma de conducirlo, etc. Y claro, después es la paradoja de que tienes este instrumento de libertad, que era el coche, en esa situación, donde todos los viajes son rutinarios, son básicamente al mismo lugar, a la misma hora, todos los días, y no hay para dónde moverse porque estás atorado en el tráfico, ¿no? Pero una cosa es, no podemos entender qué sucedió y por qué se pusieron a construir tantas calles y todo el mundo a comprar coches, y a la aspiración de la ciudad del futuro, una llena de coches, porque era como la ciudad de la libertad. Esa es la verdad, ¿no? Ahorita nos suena muy paradójico y medio loco decir que los coches son un instrumento de libertad, pero sí era visto así en ese momento. Entonces eso es lo primero, que simplemente lo quiero poner así como una reflexión, para no verlo exclusivamente como intereses económicos que promovían el uso del coche, de los constructores, de la industria automotriz, de la industria petrolera, etcétera, que bueno, hay mucho de eso, y prefiero no abundar en eso. La segunda cosa que creo que es determinante, digamos, en muchas de las preguntas y los temas que planteas, André, está ahí, es lo de la forma urbana. Es decir, cuál es la forma de las ciudades, cuál es la densidad poblacional. También, si no ve uno la forma urbana, no se explica el uso de los coches, porque si estás en un lugar con una forma urbana de alta densidad, constreñida en términos de disponibilidad de tierra, pues sí, las personas estamos medio atadas a qué tan lejos podemos caminar, pero tal vez casi todo lo que necesitamos sí está a distancia caminable, ¿no? Y eso en parte depende de la disponibilidad de tierra. Es decir, no es casualidad que las ciudades americanas, y por americanas quiero decir América, se desparraman hacia los lados, ¿no? Y se desparraman porque hay tierra disponible. Si uno compara, y siempre es como chistoso ver estos mapas que sobreponen así, no sé, el tamaño de Iztapalapa con Europa, ¿no? Es como 5 países, ¿no? Más o menos. Pero, y es por eso, porque la densidad poblacional mucho antes en el tiempo en Europa, y por tanto la presión sobre la disponibilidad de tierra fue más alta que lo que era en América. Después en América había otras razones para tener restricción en la disponibilidad de tierra, en parte la orografía en algunas ciudades, pero ni Guanajuato resistió, en parte la forma de propiedad de la tierra, los ejidos de alguna forma fueron una restricción para la disponibilidad de tierra para desarrollo urbano, pero nunca nada tan fuerte como la disponibilidad literalmente de tierra pegada a las ciudades, donde se puedan ofrecer los beneficios dependiendo del momento del tiempo, por supuesto, de la alta densidad de población, ¿no? Y entonces, pues tienes como engarce, ciudades que no eran muy grandes en términos poblacionales, en grandes territorios, todavía en el siglo XIX, y después tienes esta tecnología que pues dice que puedes mover a donde quieras. Y entonces, de hecho, como que tiene sentido pues seguir expandiendo la ciudad porque hay tierra, y pues llegar a esos lugares donde te expandiste pues en un modo de transporte muy flexible, que te da esta libertad individual de llegar a donde quieras relativamente rápido, ¿no?
Entonces, como que estructuralmente parecía que todo estaba pintado para que sí sucediera lo que sucedió. Claro, no sé, en lugares que tienen mucho más restricciones de tierra, como son Inglaterra, como es Japón, que todo así, trenes y bicicletas, sí, trenes y bicicletas, porque tampoco había mucho espacio para otras cosas, ¿no? Entonces, esa es tal vez como la historia alternativa. Y una parte tiene que ver con decisiones de política pública, tiene que ver con intereses económicos, sin duda, pero todo eso tiene que ir engarzado con pues, condiciones estructurales que empujan un poquito más hacia un lado que hacia el otro. Y después, nada más siguiendo a dónde estamos hoy, pensándolo así, estamos en una situación donde tal vez ya no vemos la disponibilidad de tierra, aunque la siga viendo, la verdad. O sea, si uno ve cómo ha crecido la zona metropolitana del Valle de México en los últimos 25 años, pero ya no vemos la disponibilidad de tierra simplemente como una cosa que está abierto todo el horizonte. Hay otro tipo de restricciones sobre esa disponibilidad de tierra, pero seguimos teniendo zonas con relativamente baja densidad poblacional frente a lo que son zonas de muy alta densidad poblacional. Y sí tenemos cada vez más zonas de alta densidad poblacional. Otra vez el ejemplo de Iztapalapa, que fue el día de las zonas de más alta densidad poblacional de la Ciudad de México, no es que la más alta. Y es probablemente ahí donde se vuelve obvio e inevitable que se necesita mucho transporte público para resolver todos los problemas de movilidad por todos los beneficios que tiene en las zonas de muy alta densidad poblacional. Y paradójicamente, no es en las zonas donde más se ha construido transporte público. O sea, otra vez estamos como al revés, ¿no? De hecho, y hay dato medio tremendo que es más probable que las personas sean propietarias de un coche en la Ciudad de México entre más cerca vivan de una estación del metro, ¿no? Y eso es porque la traza del metro creció o ha crecido más lento que lo que creció la expansión de la ciudad y después la densificación de los lugares donde se expandió la ciudad. Y eso hace que muchísimas personas tengan que hacer viajes, en parte individuales, pero también colectivos, en donde el transporte estructurado, que hace lo mismo que los coches con tráfico, que es llevarte todos los días al mismo lugar más o menos, pero de una forma mucho más eficiente, incluso dependiendo de las características del transporte y la disponibilidad del transporte público, mucho más cómodo, ¿no? Es impresionante ver el mapa de la Ciudad de México, donde tienes en el centro, digamos, centro norte de lo que era antes la Ciudad de México, centro sur de lo que era antes la Ciudad de México, centro poniente no, porque ahí no había nada, y centro oriente, y en el oriente, muchísima población y muy poco transporte público estructurado. En el poniente menos población, pero hay lugares ya con mucha población y poco transporte público estructurado. Yo soy secretario de movilidad y no puedo no decirlo, pero en esta administración, pues lo que hemos estado viendo, o sea, esto lo digo simplemente porque lo que estoy diciendo ha ilustrado en parte las cosas en las que trabajamos, pues es expandir la red de transporte público hacia el oriente de la ciudad y hacia el norte de la ciudad, donde tienes altas densidades de población, muchísimas necesidades de movilidad y incluso por la traza urbana es difícil usar un coche, ¿no? Entonces, estructuralmente, y esto ya con esto cierro, para no tomar más tiempo, voy a decir una cosa que va a sonar descabellada, pero justamente esas condiciones estructurales que decía, bueno, son como las que podías ver en Inglaterra, las que podías ver en Japón, donde tienes alta densidad, poco espacio incluso para coches, etcétera, son precisamente, no es Polanco, no es las Lomas, que son los que soñaban con que se parecían a Europa a sus colonias, sino al revés, es en la periferia de la ciudad, donde tenemos muy alta densidad de población, trazas urbanas muy complicadas, que incluso para los coches son complicadas, y que inevitablemente nos hacen pensar, o nos deben llevar a pensar, que el transporte público es la mejor forma de moverse, y justamente cambiar digamos, desplazar el orden de prioridades que tal vez estaba pensado en una época en el centro de la ciudad, con unas condiciones estructurales, a condiciones estructurales de lo que ahora es la periferia de la ciudad y que evidentemente requiere una solución generalizada distinta. ¿Aquí me escuchó? Bueno, yo contestaría a partir del estudio del vehículo desde los años 50, desde la década de los 70, que es en lo que me he enfocado a lo largo de 4 años de doctorado, ¿no? Yo pensaría que en este momento en la ciudad, un momento de grandes transformaciones viales,
incluso repercuten en el presente que vivimos actualmente, se buscó garantizar el beneficio de la movilidad de personas y mercancías en la idea también de garantizar la viabilidad del flujo de capital y de trabajo, ¿no? Sobre todo en una ciudad de estas características. Hay que recordar que en los años 50 y 60 la ciudad era la más industrializada y de mayor índice demográfico a nivel nacional. En este sentido, era necesaria adecuarla, digamos, al ritmo de vida que ya se vivía, ¿no? Me voy a quitar el cubrebocas. Perdón. Y bueno, Ernesto Perucho Urtu, que como muchos sabrán, estuvo ahí en el gobierno a lo largo de casi 14 años, en el gobierno central como regente. Él tuvo un programa urbano que le dio prioridad al ordenamiento urbano vial en este sentido, ¿no? Había que garantizar esos flujos. Y también hay que decirlo, ¿no? Controlar el crecimiento exponencial que vivía la ciudad. Un crecimiento que se derivó de la falta de una política pública dedicada, digamos, a analizar, a controlar los asentamientos irregulares que desbordaban las periferias. Había una necesidad de intercomunicación, interconectividad en una ciudad de estas dimensiones, ¿no? Era necesario. Pero también hay que decirlo, ¿no? En el controlar la movilidad, también creo que había una intencionalidad política por hacer de esta ciudad también una vitrina y un reflejo de los logros políticos que se había alcanzado en ese momento. Sobre todo durante el desarrollo estabilizador, que es lo que corresponde a este periodo, ¿no? Un momento donde pues el discurso político estaba anclado a que el país estaba alcanzando un avance increíble en cuanto a economía se refiere, en cuanto a desarrollo urbano, y qué mejor la capital de la Ciudad de México, donde se estaba, digamos, invirtiendo a través de la obra pública esta idea, ¿no? Y también decir que la movilidad urbana, a vista en el beneficio que se le otorga al vehículo, también puede entenderse o explicarse a partir del privilegio que va a tener la clase media urbana en ese momento, la cual, dicho por Ortiz Mena, quien era secretario de Hacienda en aquel momento, constituía un pilar de la economía mexicana, por su capacidad de ahorro, por su capacidad de consumo y porque finalmente eran los usuarios de estos vehículos, no los habitantes de las colonias proletarias, no los habitantes de las zonas tuburizadas, ¿no? La clase media representaba, digamos, este sector que también proyectaba a ojo de los inversionistas nacionales y extranjeros, por supuesto, la idea de que el país había progresado. Había, digamos, que garantizarles también la manera en cómo se movían por la ciudad. Y ya que aquí se habló sobre Salvador Novo, no es casual, por ejemplo, en las crónicas que él nos ha dejado sobre la ciudad de los años 50, 40, 50, cómo disfrutaba, ¿no? La mención que hacía, cómo disfrutaba transitar de Coyoacán a Chapultepec en estas nuevas vialidades, en la particularidad de su vehículo, en la comodidad de su transporte. Como tampoco es casual, y creo que también esto explica que el ordenamiento vial en esta época cobra este protagonismo, que todavía ejerce una gran influencia a los postulados de arquitectura y urbanismo funcionalista, ¿no? De principios del siglo XX. Todavía ejerce en los planificadores de esta ciudad. Pensamos un poco que finalmente se equiparaba de una idea muy racional de la ciudad, el establecerla, el planificarla a partir de determinar zonas y los servicios y, digamos, las características que estas debían tener, ¿no? Zona industrial, una zona habitacional, una zona comercial. En ese momento, no sé ahora, se equiparaba, digamos, el sistema vial a un sistema circulatorio, ¿no? Equiparado a la corporalidad humana. Había que establecerlo y partir y concretarlo, articularlo a un solo órgano, ¿no? En esta idea de la fluidez. Entonces, me parece que también son elementos que deben ser discutidos y analizados a partir del vehículo y a partir de cómo se transforma una ciudad para servirle a él, ¿no?
Bueno, mi mirada es un poco más socioantropológica. Creo que efectivamente el viaje en automóvil o los viajes automotores representan la posibilidad, como decía Andrés, de la libertad. Y en general, yo diría que dentro del proyecto moderno la idea de la movilidad representa las posibilidades de ser libre. Sin embargo, creo que eso hay que anclarlo y hay que pensarlo en términos de para quiénes y quiénes son los usuarios de ese tipo de vehículos. Y lamentablemente la idea de movilidad asociada a la libertad es una de las cuestiones que a mí me ha interesado sobre todo problematizar más porque pienso que es un ideal masculino. Creo que efectivamente representa la construcción, el aparecimiento del vehículo motorizado, un avance significativo dentro del desarrollo tecnológico sobre todo, pero creo que representa también las posibilidades para un grupo que ha sido dominante dentro de la sociedad, que tiene que ver con los usuarios del automóvil. ¿Quiénes son los que usan el automóvil? Y eso puede haber sido a inicios de siglo y hasta el día de hoy, y eso no ha cambiado. Quienes usan principalmente el vehículo particular son fundamentalmente los hombres. Y no solo lo usan los varones, sino que además lo usan para un propósito particular, que tiene que ver con los viajes de la casa al trabajo. Y otra vez eso representa una forma de pensar un modelo de ciudad que se representa como universal, de acceso para todos y todas, pero que en la práctica no es tan abstracto, sino que es un cuerpo masculino. Por lo tanto, creo que también hay que pensar en términos de, no solo del transporte o de los modos de transporte, sino que en términos de las experiencias de movilidad. Yo creo que es necesario y es fundamental establecer una diferencia cuando hablamos de transporte y nos referimos a los modos, y cuando hablamos de la experiencia de la movilidad, que representa sobre todo las posibilidades, los significados, la experiencia del viaje, que está muy diferenciada en términos de género. De hecho, ese mismo vehículo que puede representar para una familia hoy las posibilidades de que el hombre de la casa se mueva de la casa al trabajo con relativamente más libertad, porque también coincide que terminó siendo un esclavo, todos y todas hemos ido terminando siendo esclavos de los vehículos. Creo que hay que pensarlo también en esas lógicas de para quiénes son las que los diseñan, para quiénes se diseñan y por qué tenemos que pensar críticamente no solo las consecuencias ambientales que pueden tener, sino también las consecuencias socioculturales. Las mujeres quedan mucho más excluidas de la ciudad porque ocupan más el transporte público, porque sus viajes son mucho más persistentes, porque las distancias son distintas, porque sus propósitos son mucho más múltiples. No es solo ir al trabajo, es llevar a los niños y a las niñas, es también pasar a hacer un trámite, es pasar al supermercado, al mercado, a la tortillería, etc. Y por lo tanto, la multimodalidad es una forma de entender estos viajes. Y porque creo que también hay un concepto asociado a la idea del automóvil que algunas han denominado como el patriarcado, como una forma de relacionar la idea del vehículo asociada también a un orden social genérico. En la ciudad no es neutral, la ciudad no está dada, la ciudad es un proceso de construcción, de diseño de alguien. Alguien lo diseñó y por lo tanto hay que tratar de encontrar quién es ese alguien que está detrás y en general hoy día eso ha cambiado, estamos tratando de que cambie, las mujeres arquitectas, ingenieras, están haciendo cambios significativos, pero sin duda todavía hay diferencias que son súper importantes cuando pensamos en uno u otro modo y en cómo, la pregunta decía, la forma de la ciudad, es decir, cuáles son, quiénes son los intereses, quiénes están detrás de esa forma de ciudad. Yo creo que también hay cuestiones sociales y culturales que se expresan en esa forma de la ciudad, que no es muy distinta al orden de cualquier ámbito de la sociedad, y la ciudad particularmente refleja eso. En ese sentido, creo que la movilidad no es un reflejo de la desigualdad, creo que en la movilidad se producen las desigualdades. No creo que sea solamente un reflejo, una forma de las desigualdades estructurales de la sociedad. Creo que sobre todo los procesos de movilidad van produciendo y van reproduciendo insistentemente los procesos de desigualdad, de clase, de género y otra forma también de desigualdad. Pero creo que eso también estoy cada día más interesada en pensar en eso, cómo la movilidad reproduce y va produciendo las desigualdades y no es un simple reflejo.
tres. Me parece que como que pudimos mezclar un poco este asunto de los intereses, un poco también las desigualdades que se iban produciendo, que era como el segundo eje temático que me interesa tocar con ustedes. Yo simplemente quiero comentar, me pareció bien interesante esta idea como, claro, los automóviles resolvían cosas, ¿no? En su momento, a inicios del siglo XX, y de hecho, en la exposición pues vamos a tener un eje que es sobre Ford México, ¿no? Entonces esta parte es como la historia de la industrialización, los usos populares de estos automóviles, qué problemas se iban resolviendo, ¿no? Y también vamos a hablar de la cultura de consumo, ¿no? Y entonces los estereotipos de lo masculino que se usaban para poder hacer atractivos estos vehículos, que puede ser incluso poner a mujeres posando en los autos desde los años 20, los años 10, ¿no? Que es bien interesante verlo porque también van cambiando estos modelos de feminidad y todo eso, ¿no? Entonces, digamos, solo quería comentarles que esto va a estar ahí, y vamos, desde mi investigación, es algo que no va a estar en la exposición, pero digamos, yo me enfoco mucho más en los intereses económicos, ¿no? que Andrés mencionaba, y pienso la urbanización pues como un negocio, en donde pues las constructoras están involucradas, los fraccionadores, que a veces son los mismos que son los contratistas para construir una avenida, o para pavimentar y cosas así. Entonces, digamos, esta expansión de la forma urbana a través de, digamos, con ayuda del transporte, pues muchas veces viene de la mano de hacer de la urbanización un negocio, del espacio urbano un producto que tiene digamos, valor de cambio, ¿no? Y bueno, en realidad estamos cortos de tiempo y me gustaría saber si hablar un poco como de los horizontes que tenemos pues pensando desde hoy, ¿no? Digamos, esta exposición es un esfuerzo por llevar más allá de mi tesis o más allá de nuestras tesis, ¿no? La investigación que tenemos y tratar de conectar de alguna manera nuestra investigación, lo que conocemos de historia, con la discusión pública, ¿no? Y eventualmente, pues a lo mejor hasta con políticas públicas, ¿no? Por eso también me interesaba pues, invitarlos, porque es como un panel interdisciplinario, pero digamos, más allá del esfuerzo de la exposición, pues me gustaría saber ustedes qué piensan de esto, ¿no? O sea, cómo se puede conectar el conocimiento académico con las políticas públicas, si es posible, y a qué propuestas han podido llegar a través de su trabajo, ¿no? Digamos, en el caso de el secretario, pues también he estudiado esto, ¿no? Como más académico. No sé si alguien quiera. Digo, un poco pensándolo como en horizontes, la verdad es que lo que acaba de decir Paula es, porque una forma de ver de repente esa descripción así como en abstracto y ahorita lo decía muy bien André, pues al fin y al cabo que estaba solucionando algunos problemas, ¿no? La definición de qué es un problema pues ya merece pensarse, ¿no? Esa es parte del tema. Sabemos las razones por las cuales eran más ciertos problemas los que se atendían de forma generalizada en la sociedad que otros. Y justamente cuando pienso en el futuro y en qué es lo que se puede y podemos hacer, hay un dato que a mí trato de recordarlo siempre, porque lo perdemos de vista y no digo, desde el gobierno claro que estamos haciendo cosas, pero a veces, incluso cuando se plantean los problemas de movilidad en la ciudad, terminamos planteando el problema de cómo llegar al trabajo, ¿no? Pero simplemente con algo tan sencillo como ver en las encuestas origen del destino, quiénes hacen los viajes a pie en la ciudad. Y la proporción de personas que van a la escuela a pie es gigantesca. ¿Y quiénes son las personas que van a pie a la escuela? Pues casualmente son mujeres y niñas y niños, ¿no? 70% de los viajes en la ciudad a la escuela se hacen a pie. Y existe esta noción sobredimensionada, porque la verdad me la he topado todo el tiempo en mi vida, en parte, y siempre digo que hay que estudiar el papel de los locutores y locutoras de radio, porque son quienes están en la mañana diciendo cuáles son los problemas de la ciudad. Dicen, es que se necesita una solución para el tráfico que se genera afuera de las escuelas en la Ciudad de México, porque claramente todos los coches van afuera de las escuelas de la Ciudad de México. Y de repente ves los números y dices,
Pues como que no, si 70% de los viajes se hacen a pie, probablemente tendrían que estar, o digamos, sería interesante escuchar en el radio cómo puede ser que esa banqueta no tiene el cruce peatonal marcado, cómo puede ser que no hay señalamiento, no hay semáforos peatonales afuera de las escuelas. Y uno va afuera de las escuelas, incluso aquellas donde más del 70% de la población llega a pie, porque ustedes dicen, en la ciudad el 70% de la población que va a la escuela llega a pie a la escuela. Pero ya lo ves por zonas de la ciudad, y hay zonas de la ciudad donde ves más del 90%. Bueno, incluso en esas zonas de la ciudad, uno va al entorno escolar y no ve espacios peatonales para esa gran mayoría que tiene el problema, por eso decía yo, pues sí, depende de qué problema estás tratando de resolver, el problema de ir todas las mañanas en un viaje absolutamente rutinario a la escuela, para que sea cómodo, agradable, seguro. Ahora, porque igual lo tengo que decir, que el gobierno de la ciudad sí tenemos y sí nos preocupa justamente ese problema, existe el programa de senderos seguros. Y de hecho, el programa de senderos seguros de la Ciudad de México empezó como un programa primordialmente con una perspectiva de género, es decir, en donde hay muchos incidentes donde las mujeres sufren violencia en calles que son oscuras, etcétera, etcétera. Y de ahí se empezó a ampliar ya un programa como general sobre la condición de banquetas y calles que son altamente transitadas, no exclusivamente pensándolo en términos de género, pero que sabemos que tiene consecuencias diferenciadas de género muy importantes. Entonces, sí, creo que justamente qué perspectivas hay que desde la gente se ha planteado, bueno, aquí a mi izquierda tiene una perspectiva que se ha planteado que es importante. Y les voy a dar otro ejemplo que fue una sorpresa justamente de cuál es el problema y qué es lo que uno espera. Como la idea que tenemos es, todo el mundo viene a la zona central de la ciudad a trabajar, todo el mundo se regresa a sus casas en hotel a trabajar en hora pico, por eso tenemos todo a máxima capacidad. Las cosas que normalmente cuando estamos pensando en construir transporte público, en servicios de transporte público, siempre estamos muy preocupados, porque tu capacidad máxima tiene que ser la capacidad máxima de la hora pico. Eso quiere decir que vas a comprar el número de autobuses para satisfacer la hora pico, ¿sí? 7 a 9 de la mañana. Sale caro comprar tantos autobuses porque toda la gente se mueve al mismo tiempo, no toda la gente, pero aquí está la clave cuando digo la gente, ¿no? Es precisamente parte del problema de que así se define el problema, no tiene una perspectiva de género pensarlo solo así. Pero bueno, entonces construimos las 2 líneas de teleférico nacional, el cablebús en Iztapalapa y en Cuautepec, y la capacidad está pensada para hacer ese viaje pendular y por eso se conecta a estaciones del metro, a terminales del metro, a Constitución de 1917, Santa Marta y Los Verdes. Y cuando hacemos la estimación al inicio de cuántos usuarios esperamos, pues la hacemos extrapolando la idea de cuántos pueden ocuparlo en hora pico, porque van en realidad hacia la zona central de la ciudad, conectándose con el metro que cruzan por la zona central de la ciudad, ¿correcto? Y la sorpresa que nos topamos es que están moviendo más gente de lo que esperábamos las 2 líneas de teleférico. Y una de las razones por las que están moviendo más gente de la que esperábamos es porque están moviendo más gente de la que esperábamos, no en hora pico, por ejemplo, máxima capacidad, sino en hora valle. ¿Y por qué están moviendo más gente en hora valle? Porque están moviendo a adultos mayores y a mujeres que hacen viajes internos a las zonas donde está el teleférico. O sea, lo cuento como anécdota, ya suena repetitivo y voy a buscar otra anécdota, pero es que esta es la anécdota de los primeros días de operar el cablebús de Cuautepec, y la señora que me dice, allá arriba está el mercado al que no he ido en 15 años, porque está la pendiente así, y pues caminar toma 45 minutos, se subió al cablebús y le tomó 4, ¿no? Pues sí, la diferencia radical, pero entonces, ¿qué es lo que vemos? Una cosa muy rara, en la línea 2 de cablebús, la estación 2, tiene casi tanta afluencia como la estación 1, y hay un mercado en la estación 2, ¿no? Y uno ve los horarios y pues no son tan pendulares como otros servicios de transporte que tenemos que son absolutamente pendulares, ¿no? Entonces quiere decir que dentro de estas colonias que ya les decía yo son de alta densidad, con una orografía y una traza vial complicada, justamente hay un servicio que incluso no teníamos imaginado, pero que es perfectamente consistente con lo que nos acaba de decir Paula, de qué problemas estaban resolviendo, pero al mismo tiempo qué problemas no estábamos pensando. Por suerte tiene una bonita historia en donde sí se resuelve otro tipo de problema por las características específicas de esta infraestructura de transporte.
Yo quiero seguir en esa línea porque un gran problema que tenemos es que no sabemos, no tenemos, o como decía Andrés, no se produce información con perspectiva de género. Entonces una pregunta tan sencilla como cuántos viajes hace caminando también podría complementarse con ¿viaja solo o sola? Porque el hecho de viajar con alguien, que es la mayor parte de los viajes de las mujeres, viajar acompañando a niños o a niñas, o acompañando a personas adultas mayores o con alguna discapacidad, significa más tiempo de viaje, significa otros requerimientos de infraestructura, significa otras seguridades e inseguridades en juego. Por lo tanto, yo creo que es sumamente importante pensarlo desde esa lógica. Para mí la academia no tiene sentido si es que uno no aporta a la producción de un conocimiento útil para los temas que trabajamos. Y hicimos un proyecto bien bonito con la Secretaría de Movilidad y con la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, que fue un estudio sobre los centros de transferencia modal. Y analizamos la movilidad, la accesibilidad y la seguridad con perspectiva de género. Y uno de los datos que a nosotros nos sigue llamando mucho la atención es que si sumamos pequeños viajes, esos viajes próximos del mercado, de la escuela, y construimos una categoría y decimos, esos son viajes de cuidado, los porcentajes de viajes cambian completamente y después del trabajo los viajes de cuidado son los más importantes para quienes habitan la ciudad. Por lo tanto, eso puede llegar a tener efectos importantes si pensamos en una política de movilidad. Analizándolo desde la historia, que es donde yo me muevo, me parece que es sumamente aleccionadora, ¿no? Volviendo a los años 50-60, donde las desigualdades urbanas se agudizan justamente por esta transformación de la ciudad, ¿no? Se van a beneficiar zonas en detrimento de otras, y siempre, ¿no? Zonas donde hay un tipo de sector que tiene mayor poder adquisitivo, ¿no? En este sentido, me parece que la historia también nos va a permitir atraer este conocimiento para evitar que se sigan reproduciendo estas desigualdades urbanas, ¿no? Y tratar de encontrar un equilibrio entre el gobierno y la ciudadanía, de manera que toda política pública atienda realmente un diagnóstico que se base en la utilidad y en las necesidades reales de una población que necesita moverse a lo largo y ancho de una ciudad, ¿no? En el caso de Uruchurtu, por ejemplo, como anécdota también, yo tengo muchas anécdotas al respecto, él acostumbraba a recorrer la ciudad para verificar las obras públicas que estaban a su cargo, y así de la nada se le ocurría ampliar una avenida. ¿Bajo qué criterio? Bajo su único criterio personal, o hasta diríamos desde su propia idea de estética o modelo de ciudad. Los planificadores de la ciudad adscritos a la Dirección de Obras Públicas tenían que ejecutar la obra y tenían que cubrir jurídica y técnicamente la obra, ¿no? Se expropiaba en este sentido y muchas veces no se pagaba la indemnización con una serie de trámites burocráticos que lo único que hacían era expulsar y no garantizaba ni siquiera que esta gente que había salido de sus hogares adquirieran una vivienda de las mismas características o por lo menos en la misma zona. Y lo mismo pasaba con los trabajadores, ¿no? ¿Qué pasaba con aquellos que perdían sus ingresos cuando eran expropiadas sus empresas? Ni siquiera la ley lo estipulaba, no había subsidio ni indemnización para estas personas. ¿Y qué decir de los inquilinos, no? Quienes mayoritariamente eran quienes habitaban la ciudad, en un momento donde el problema de vivienda era un problema, ¿no? Y donde la construcción de vivienda, nuevamente insisto, iba dirigida al beneficio de, por ejemplo, la construcción de vivienda estatal dirigida al beneficio de sectores medios, ¿no? No algo tlatelolco. Prolongación de Reforma hacia el norte, ¿no? Pensemos, ¿a quién estaba beneficiando? A la gente que tenía que trasladarse hacia el norte, no. Ahí se estaba beneficiando a un conjunto habitacional que estaba siendo construido y por inaugurarse, y bajo esta idea de que la ciudad había alcanzado, ¿no?, este nivel de progreso. Entonces yo lo dejaré ahí, el conocimiento histórico siempre atraerlo en un análisis del presente, reconocer los espacios que fueron construidos desde décadas atrás, es situarnos y enfrentarnos con un modelo de ciudad que ha ido transitando a partir de distintas formas, como se ha entendido el espacio urbano, los usos del espacio urbano y su reproducción, ¿no?
Y bueno, ahí lo dejo. Muchas gracias, Carlota, Andrés y Paula. Simplemente 5 minutos o 2 minutos. Si alguien tiene una pregunta muy puntual, no pregunta, comentario o comentario, sino pregunta muy puntual, me encantaría escucharla. En Zoom, si alguien tiene dudas, preguntas, me las pueden enviar, las voy a copiar y la voy a distribuir entre los que estamos aquí sentados. Y sí, digamos, 1 o 2 muy puntuales. Y los que nos quedamos, pues podemos seguir con la conversación. ¿Perdón? Sí, tenía que irse, ya nos pasamos el tiempo. Entonces, no, sí seguimos, pero preguntas, digamos, aquí nos quedamos. Y Juan, ¿me ayudas con el micrófono? Sí, pues sí, es una pena, ¿no?, que se hayan retirado de esta secretaria, el director. Yo lo que quiero comentar ahorita a lo que decía usted, bueno, sí, digo que es una lástima que se haya retirado esta secretaria por sus actividades. Yo, retomando lo que decía usted ahorita, la historiadora, algo que no se mencionó al principio fue que mucho de esta movilidad al principio pues se hacía era lacustre. Ya la cuestión de los ferrocarriles y la cuestión de los caballos y los automóviles, pues eso ya es colonial y eso es más reciente, ¿no? Eso ya es urbano del siglo XIX y siglo XX. Yo quisiera hacer el comentario simplemente de que en aras del desarrollo de esto que usted comentaba también, de los gobiernos, en aras del desarrollo de estas políticas de obras, muchos pueblos fueron efectivamente expropiados y sus terrenos, sus parcelas, sus ejidos, pues fueron, ¿cómo se puede decir?, fueron intervenidos, utilizados como utilidad pública para crear carreteras, para crear viaductos. Y este auge se da mucho en el periodo de Miguel Alemán. Y después se vuelve a retomar con González, cuando hace ahí se me olvidó cómo se llaman, los ejes viales, que también afectó, bueno, ya lo habían precedido Urzurto con Reforma, pero con Juan González también esto vuelve a darle otro sesgo. Cuando se crea el Metrobús, sucede nuevamente lo mismo, ¿no? Con el Metrobús también, que si bien es cierto, ya no había. Yo siento que cuando a la par que se terminaron los tranvías, fue cuando expropiaron ferrocarriles nacionales con este señor Sevilla. Un poco antes fueron los tranvías, fueron en el 86, que fueron en Xochimilco y en Tlalpan. Yo creo que muchos de estos transportes todavía tenían mucha utilidad y bueno, después vienen los segundos pisos, vienen los CETRAMS. Yo no sé hasta qué punto esto pueda seguir funcionando, porque no hay un alto pues a la densidad de población y al uso del automóvil. Viene un segundo piso, puede ser un tercero, un cuarto. Bueno, ahí la dejo para no entrar. Bueno, me causó muchas reflexiones de esto, porque precisamente pues hubiera sido bueno, ¿no?, que lo hubiera escuchado también. Gracias. Buenas tardes. Mire, pues mi situación es la siguiente. Yo soy usuario de transporte público. Entonces nos hemos dado cuenta que no están bien planeadas. Por eso digo, ¿por qué se fue el señor de movilidad? Exacto. Y pues bueno, esperemos que ustedes nos puedan apoyar. El punto es
de que a mí me ha tocado recorrer todo lo que es Tlalpan. Los únicos camiones eficientes que yo he visto es RTP, ¿sí? Que traen conductores responsables y una movilidad muy buena. Lo que son los camiones moraditos, bueno, van muy rápido, sin precaución, y sobre todo se les está permitiendo que pasen por alto muchas, inclusive, normas de tránsito. Entonces eso como usuario, pues a mí sí me afecta, porque yo he visto inclusive personas de tercera edad que van aquí y aparecen hasta el otro lado por los enfrenones que dan. Eso es uno. Luego le preguntaba yo al señor chofer del RTP, le digo, oiga señor, digo, ¿por qué nada más pasa un camión cada hora? O sea, ¿cómo es posible? Dice, es que nosotros, dicen, solamente son determinados números de camiones para el servicio. ¿Cómo es posible, señor? O sea, ¿cómo? Dice, no, es ustedes como ciudadanos lo tienen que solicitar a las autoridades para que obviamente haya transporte que les pueda llevar de manera eficiente. Entonces, así como para que lo tomen en cuenta, ese es uno. El otro, dijeron bien Iztapalapa, lo mismo sucede. Lo que es la vía de Iztapalapa, de Ermita Iztapalapa, también igual, muy poquitos camiones de RTP. Entonces, eso, pues de alguna manera afecta a uno como usuario, ¿verdad? Como pasajero. Y más, ¿verdad? Las horas pico, como bien decía, pero si no hay transporte realmente bueno, pues ¿cómo nos vamos a mover? Ahora las micros, otra cosa, ¿verdad? Igual, se ponen a 3, 4 filas y los camiones no los puedes abordar, el RTP, ni siquiera hay. Ahora otra cosa, en Ermita, quitaron la línea del trolebús. O sea, dices tú, ¿cómo es posible que no tengas ya trolebús que venía de Insurgente hasta lo que era la Vicente Guerrero? Pues que creen, ya no tenemos esa línea. Error, porque esa línea ayudaba muchísimo a mucha gente. Entonces, de algún modo por eso queríamos también que el señor se enterara, porque no es posible, que no es bonito estar aquí, ir a las juntas, qué padre, pero el punto es darle solución a los problemas reales. No nada más es decir, sí, pues la historia, pues qué padre, pero esa es historia. Hay que vivir el presente y aprender del pasado para que tengamos un buen futuro. Eso sí, ahora sí que esa es mi petición, ¿verdad? Desde que tenía 10 años me ha tocado andar en el Distrito Federal. Una por la escuela, otra por el deporte, otra por el trabajo. Yo en sí he visto un cambio bastante grande. Me tocó el tranvía que venía yo de Futuro de Sánchez, venía acá al Zócalo, y del Zócalo iba yo a Xochimilco a competir. En otras ocasiones me tocó todavía el tranvía de la vía de Insurgentes acá a la Plaza de Toros. En cuestión de transportes me ha tocado de todo, trolebús, tranvía, camiones, los camiones chimecos que decimos nosotros. La gran ausencia que hay, el gran error, les voy a decir cuáles son. Número 1, se supone que ustedes establecen con las colonias nuevas, los fraccionamientos nuevos, ustedes les dan una movilidad, una vialidad. Número 1, está bien. Sí, porque todas las personas que nos cambiamos a fraccionamientos y todo eso, vamos a requerir casi todo venir al punto de lo que es el centro, escuelas, hospitales, primeros servicios básicos. Bien, pero muchas veces los que tenemos carro nos ponemos a pensar, bien, de mi casa me desplazo cuando somos 1, 2, 3, 4, 5, me conviene. Vengo uno, me encontré en el metrobús, en lo que venga. Pero resulta que estamos nosotros ahorrando en algunos aspectos, pero estamos condicionando nuestra vida en otro. Error número 1, cuando ustedes les dan la posibilidad de rutas de camiones, de peceros, de camiones de ruta X, son concesionarios. Un concesionario nunca va a pagar un seguro, nunca va a pagar si una persona se accidenta en ese tipo de transporte. Error número 1.
para ir reduciendo los accidentes perimetrales en las colonias donde nosotros estemos, una de las cosas más factibles es evitar los cruces, las madres con los niños de guardería, kinder, primaria, secundaria y preparatoria. Dicen que la mejor escuela es la que está cerca de tu casa. Es cierto. Error número 2 de parte de todos los padres de familia. ¿Por qué? Porque a mí me dicen que la escuela que está 5 colonias allá adelante, que es la buena, en fin, y que la que está 10 colonias allá, la secundaria es la buena, y que la preparatoria, y que si les tocó suerte estar cercano a su casa. Yo vivo en la sección 6 de Aragón. En la sección 6 de Aragón tenemos 7 planteles educativos, un kinder, 3 primarias, 2 secundarias y un colegio de bachilleres, y enfrente tenemos el CETIS, que ya no pertenece a nuestra colonia, y el Tecnológico de Gustavo Madero. Pero nos vemos invadidos de muchas vialidades nuevas que nos truncaron a nosotros. Yo llegaba derecho a 5 calles, daba vuelta a la izquierda y llegaba a mi casa. Ahora, para llegar yo a mi casa, tengo que rebasar mi colonia y retornarme, o llegar por la parte de atrás. Entonces, no son factibles. Ahora, las colonias de Aragón tienen algo benéfico para todos los padres de familia. Casi caminamos sobre andadores. Es una cosa muy factible que todas las colonias tuvieran esos andadores. Evita que los papás vayan al 10 para las 8, agarren su carro, los saquen, salgan de malas y de mulas, suban a los niños, echan coraje, echan pleito y se ponen afuera de la escuela al 5 para las 8 haciendo una cola de 5 carros porque todos llegan tarde. Y todavía lo están persiguiendo en la puerta de la escuela. O sea, vean qué errores cometemos. Entonces, sí es funcionable que todas las colonias tuvieran su punto clave, su sendero seguro, que en mi colonia todavía ese sendero seguro me lo prometió el delegado y todavía no llega, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿Por qué les digo que es bueno ese sendero seguro? Porque dice, de día de noche hay seguridad, hay patrullas, hay motociclistas, están alumbrados, el podaje de los arbustos está un promedio de 20-30 centímetros y ahí no se esconde nadie. Sí, sería factible que todas las colonias tuviéramos eso, no tener que bajar de las banquetas sobre andadores, llegar desde mi punto hasta el mercado, desde mi punto a los servicios, desde mi punto a las primarias. Entonces, está bien que todo va modernizándose, sí, hay que irse actualizando. Pero el error también que comete el gobierno es que pone una colonia de ingresos medio altos y pone 5 que viven a través de esa colonia. O sea, pone colonias populares o pone de esas colonias de paracaidistas. Entonces, es un modo de vivendi de todos los demás. Entonces, ojo con eso. Si vamos a hacer un México controlado, funcional, servicios factibles, evitar, para mí es muy doloroso ver que a una mamá la atropellaron, un niño que llevaban en su carrioneta, se lo lleva a un camión, un pecero. Hasta ahorita también los ciclistas están cometiendo atrocidades. Voy de acuerdo que van en el área de donde va el carril del Metrobús, pero muchas veces vienen en sentido contrario y a nosotros nos gritan, vieja, porque estás atravesándote, pero ellos vienen en sentido contrario. O sea, ustedes indiquen, una línea es de ida y la otra línea es de regreso, pero yo estoy por el cambio, que vayamos modernizándonos, que nos vayamos actualizando, pero tenemos que ir previniendo. El futuro de México son los niños, ¿sabes? Bueno, buenas tardes a todos. Pues algo que celebrar, yo creo que esta oportunidad que se nos dio a nosotros como ciudadanos, el derecho a la ciudad, no sé si ustedes están enterados, pero desde hace un año ya estamos incurriendo a esta parte, ¿no? ¿Qué es el derecho a la ciudad? Nosotros como ciudadanos, ¿qué responsabilidades tenemos? Y hablando, ¿no?, sobre la movilidad, que es una parte fundamental. Yo, déjenme expresarles, yo vengo del Estado de México, me hago 2 horas y media para venir a estas pláticas, a estas conversaciones, a estas mesas de discusión. Y creo que esta carencia que tenemos con respecto a la responsabilidad, tanto como usuarios de transporte público, como también individuos que se mueven, individuos dinámicos que siguen ciertas rutinas, ciertas dinámicas sociales, ciertas dinámicas individuales, incluso rutinas,
no nos hacemos conscientes de que podemos hacerlo a corto plazo. ¿Por qué irme, por ejemplo, tan lejos, no? Cuando yo debería de involucrarme, participar dentro de mis colonias, participar dentro de mi misma casa, de mi mismo núcleo familiar, en decir, ¿sabes qué? Vamos a comprarle a la vecina de al lado. No lo pudimos hacer durante la pandemia, teniendo tantas cosas que realmente nos obligaron a quedarnos en casa y a consumir local y a generar un contexto más acotado para nuestras necesidades. En algunos casos, porque no en todos se podía permitir esa situación, pero en la mayoría lo pudimos hacer. ¿Por qué no continuar con esa mentalidad, ¿no? De participar para que se generen núcleos de infraestructura, de equipamiento, que favorezcan la vida de las comunidades? Porque no voy a decir solamente de la ciudad, ¿no? Hay comunidades que son pequeñas y que funcionan de esta forma. Poco a poco nuestra ciudad ha sido una megalópolis, no podemos decirlo de otra forma, y de comunidad totalmente flotante. ¿Esto a qué se refiere? A que llegamos a trabajar o llegamos a hacer nuestras actividades y sale, bye. A las 8 ya aquí no pasó nada, ya las luces se apagaron y lo que sigue encendido es para pura fiesta, ¿no? Entonces, ¿por qué no volver incluso a estas comunidades lugares más seguros, con mayores requerimientos, como se mencionó también en la mesa de diálogo, tener y generar esta perspectiva de género que realmente nos atribuye, ¿no?, a las dinámicas propias de la comunidad? ¿Por qué? Porque ¿quién es la que va a hacer las compras? O ya actualmente pues se dividen los roles un poco más, pero sigue siendo así como de, oye, ¿sabes qué? Pasa por el pan. O oye, ¿sabes qué? Ve a la tienda. O oye, ¿sabes qué? Y estas son como las dinámicas que nos van a poder generar un mayor conocimiento de cuáles son nuestras responsabilidades como ciudadanos. Históricamente la mujer tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque nosotros le decimos al esposo o a nuestra pareja, o hemos acudido, no, para tener una mejor calidad de vida, vámonos a la ciudad. ¿Por qué no incurrir en este aspecto de decir, vamos a buscar nuevas formas para que donde estemos en nuestra comunidad nos podamos informar o generar, ¿no?, un cambio? Ustedes me dirán, ¿y tú qué haces aquí, no? Pues justamente pensando en que siempre ha sido un punto muy céntrico, siempre ha estado centrificada la aportación cultural, pues vengo. Si tuviera oportunidad, porque esa es la verdad, si tuviera oportunidad y la infraestructura necesaria en mi comunidad, no tendría la necesidad de estar aquí. Afortunadamente ya nos podemos vincular vía remota, vía digital, y contar con estos espacios de acervo, pero sí hay como que reflexionar cuál va a ser nuestra responsabilidad en un futuro, de qué tan grande y cómo queremos esta ciudad. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer para hacer otras comunidades que crezcan, que sean favorecidas, y que no solamente hagamos esta ciudad cada vez más, y la misma ciudad nos consuma? Algunos dirían, es la selva de concreto. Pues sí. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Estamos diciendo, ¿saben qué? Sigamos metiendo. No. También hay que ser conscientes, ¿no? Ya sería todo. Soy breve, más de 3 minutos. Es interesante la perspectiva que han dado, el anticipo de la exposición y la conjunción de una perspectiva de la mujer, una perspectiva histórica de la ciudad. Soy Juan Ángel Salas, hago un taller que se llama Cine y Mapas y Cine de la Ciudad de México, para dar una visión histórica de los barrios, ya sea del poniente o del norte de la ciudad. Con esto le quiero decir que es interesante esta perspectiva antropológica de los viajes y de las movilidades. No tan solo es de mujer y hombre y niño, es generacional. Los muchachos de teletrabajo, de los que tienen 20 años, tienen una movilidad distinta porque están moviéndose a la velocidad de la luz en la necesidad de trabajo y de estudio. Su ámbito es muy cerrado en el ámbito geográfico. Se trasladan para moverse, para conseguir alimentación en su entorno y regresan a su movilidad espacial de velocidad de la luz.
Los que vivieron en los años 50 y llegaron a la movilidad de la ciudad industrial al norte y de Uruchurto queriendo conectar Tlatelolco con las lomas, un eje de modernidad y olvidándose de lo demás, quedaron colonias marginadas, Granada, todo Iztapalapa, con su herencia histórica de migración de campo-ciudad, después de la revolución y los ejercicios revolucionarios. Entonces, hay experiencias generacionales diversas sobreponiéndose por 4 o 5 veces en barrios de Iztapalapa, de la Colonia del Valle, de Benito Juárez, de Mixcoac, de Las Lomas y de Santa Fe, porque tienen una herencia histórica de siglos. Y a mí me gusta mucho cuando doy la primera introducción a mis talleres, es de Los Olvidados. Lo que hace Los Olvidados es ese hermoso trabajo de este cineasta importante español. Lo que está diciendo es un trabajo antropológico. Él escoge la Romita y escoge Tlatelolco, la modernidad y la herencia histórica, y no lo dice, lo usa, lo investiga por un año, crea una enorme investigación previa a su guión y a su película famosa. Yo lo uso también en mis talleres, porque ahí vemos que es distinta a las visiones de la ciudad, del centro, que pareciera ser que es una visión única, no, es diversa. Un barrio indígena, varios indígenas que se transforman en barrios urbanos y enterrados en el centro de esta ciudad, del centro de la ciudad. Entonces, es importante recuperar esa experiencia antropológica de la movilidad. Me gustó muchísimo la inauguración de las partes periféricas con el cablebús. Recuperar una experiencia no tan solo histórica de Iztapalapa, que sino ese eje histórico Xochimilco, Tenochtitlan, ¿no? Ese barrio, esa excepción de estos habitantes que el rey de España reconoce como súbditos y que trata de proteger en diferencia de los ciudadanos españoles del cabildo del centro, porque son sus rivales, ¿no? O sea, es decir, favorezco a mis súbditos indígenas porque estos súbditos van a proteger mis propiedades y no los colonos españoles del centro de la ciudad de Tenochtitlan, por siglo XVI, siglo XVII, siglo XX. Entonces, es interesante ver esas herencias, porque si no vemos eso no vamos a entender esas visiones que dicen, lo que dice, le decía la señora del trolebús. No vamos a entender la importancia de ese trolebús de la línea 7, de Félix Cuevas, de Insurgentes, hasta Iztapalapa, porque ya no pasa por Ermita, que unía justamente a una visión cultural esta clase media en ascenso de la Benito Juárez, pero por otro lado conectaba a Iztapalapa, los olvidados del Oriente, a esta integración de modernidad, y ahora no se siente excluido. Se puede sentir excluidos. Entonces, considerar las visiones antropológicas de herencia generacional y de práctica cultural y las nuevas generaciones y las nuevas propuestas de desarrollo para las nuevas movilidades de una generación, de la generación de los millennials y los que vienen todavía más, será diferente, y hay que considerarlos a todos, porque algunos les van a reclamar que estos jóvenes no se sientan identificados con la ciudad, y que los viejos sí nos sentimos identificados con la ciudad, porque emigramos más de hace muchos años, y no es cierto, para todos es la ciudad. Entonces, a mí me gusta mucho, y felicitaciones por esa visión de la movilidad y no del transporte, la visión de cómo se mueven las personas, de los niños siguiendo las escuelas, y eso es muy lindo. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por sus comentarios. Al final me gustaron más que las preguntas, porque pude apuntar muchas cosas que nos interesan, que podemos ir incorporando a nuestras investigaciones, a nuestras preguntas y a la exposición que vamos a tener, ¿no? Entonces, muchas gracias, y me parece que ya no tenemos ningún otro comentario. Entonces, simplemente, pues, hasta luego.